están presentes los compañeros responsables de todas las unidades aquí de Chalatenango y la presencia de los compañeros de Naciones Unidas, ¿va? Donde se encargarán de supervisar estas tropas de hombre y arma. Muchachos, buenas noches para todos y todas. El compa Osmin de El Salvador ha aceptado la invitación a que nos hable sobre la situación del Salvador y del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El tema surgió por las últimas elecciones, donde el resultado, como vimos, fue un descenso con respecto a las últimas elecciones, un descenso importante. Entonces se generó pues cierto debate y cierta conversación acerca del tema. Y bueno, aprovechando que hay un compa salvadoreño, pues qué mejor oportunidad para que nos dé una visión más de primera mano de la situación. Bueno, Osmin, entonces, compa, cuando quieras, cuéntanos, haz una presentación personal si así lo crees necesario, y ya hay alrededor de 4 o 5 compitas que están siguiendo el chat. Somos pocos, pero bueno, esperemos que lleguen más compañeros y haya mayor participación. Osmin, muchas gracias por facilitarnos esta formación. Un abrazo y el espacio es tuyo, dale. Saludos cordiales a todos y todas. Un enorme placer para mí estar en este espacio importantísimo donde se analizan el desarrollo y también algunos retrocesos que se tienen en los procesos revolucionarios en Latinoamérica. Mi nombre es Osmin Molina, pues así un poco rápido una presentación. Pues ya venimos de hace bastante siendo militantes del FMLN, todavía en el tiempo de la lucha armada. Hemos representado al partido en diferentes espacios políticos, como la Junta de Vigilancia Electoral, que fiscaliza el Tribunal Supremo Electoral, también como diputado en el periodo 2006-2009, y pues dentro del partido en diferentes organismos como el Consejo Nacional y la Secretaría de Asuntos Electorales, que ve, digamos, toda la parte de formar lo de la defensa del voto y todos los elementos que tienen que ver con el tema electoral. Creo que a nivel general, pues todos conocemos qué es el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fundado en el 80 por 5 organizaciones que están desarrollando lucha política militar contra la dictadura en ese momento, y pues se logran aglutinar y formar un solo frente, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Luego de una serie de negociaciones que se inician pues aquí en el país, en un municipio llamado La Palma desde el 84, y en Nueva York continúan, al fin en 1992 se logran los acuerdos de paz. Digamos, aquí en esencia lo que se plantea es el desmontaje de todas las estructuras militares. Digamos, dentro de la guerra ya se habían construido ejércitos específicos, batallones élites que eran financiados directamente por el imperialismo, y se planteó pues erradicar esos batallones. Eran 5 batallones élites, y también en la parte de la Fuerza Armada reducirla a un mínimo, y a la policía en ese momento, que eran 3 cuerpos de seguridad, la PN, PH y la Guardia Nacional, pues erradicarlas también y construir un nuevo ente que se le llamó la Policía Nacional Civil. Esos, digamos, son como los elementos principales a nivel de la disputa político-militar y la incorporación del FMLN como partido legalmente inscrito y participar en procesos electorales desde ese momento. Se participa en las primeras elecciones en 1994, hay mucha expectativa sobre la participación del FMLN, principalmente por los países amigos que habían contribuido a que se alcanzaran los acuerdos de paz. En esa participación eran elecciones generales, había para presidente, para consejo municipal, alcalde y también para asamblea legislativa. No se logra el objetivo a nivel de presidencia, pero sí se logra una participación importante a nivel de asamblea legislativa,
se logran 23 diputados y también se logra ganar 14 alcaldías municipales que en ese momento eran, digamos, repoblaciones importantes que habían estado como refugiados en Mesa Grande, en Honduras, que habían regresado, pues, y ellos de forma organizada lograron esas victorias en sus respectivos municipios. A partir de ese momento el FMLN se va consolidando en el corazón y en la mente de la población y paulatinamente pues se van obteniendo triunfos electorales importantes en el 97 y se logra por primera vez ganar la alcaldía municipal de San Salvador, una alcaldía importante, y también en las elecciones presidenciales del 99 se logra incrementar el caudal de votos de forma masiva. Poco a poco, digamos, el FMLN se va consolidando, ya no como la guerrilla, como se le veía anteriormente, sino ahora como un partido político estructurado, bien organizado, con una capacidad enorme de movilización y empieza a desarrollar sus capacidades alrededor de las necesidades principales que tenía la población en ese momento. Destaca, digamos, la importancia de un proceso electoral. En el 2004 nosotros llevamos a nuestro máximo dirigente, Chafik Handal. Él es el candidato a presidente. En esas elecciones no se logra el objetivo, pero se logra, digamos, una victoria política, ya que se incrementó enormemente el caudal de votos y la presencia del partido a nivel de todo el país. Se logró llegar a los 262 municipios y también se logró consolidar una asamblea legislativa fuerte a través de nuestra representación y el grupo parlamentario. En 2009 la Convención Nacional toma la decisión de hacer un GAP, un gobierno de amplia participación, y se lleva como candidato a un periodista destacado de pensamiento progresista, Mauricio Funes, y en ese año se logra ganar por primera vez la presidencia, la primera vez a nivel histórico. El Salvador nunca había tenido un gobierno de izquierda y también la parte de la Asamblea Legislativa se gana mayoría y a nivel de alcaldías municipales pues también se refuerza esa parte en el incremento electoral. Eso también nos va permitiendo fortalecer, digamos, a nivel de batallas electorales. También nuestro ejército político electoral se va dinamizando, va ganando experiencia y ahora tiene ya capacidades desarrolladas para poder no solamente defender el voto, sino ir más allá de la estructuración de comandos de campaña, la estructuración de manejo de campaña, de llevar candidatos y de cómo llegarle también a la población. Se incrementan las formas estratégicas, digamos, a nivel de táctica fija de visita casa por casa, por ejemplo, que es una práctica que se desarrolló en ese momento y que funcionó de forma muy buena. En esta etapa, desde la presidencia se impulsan muchos programas sociales. Hay que tomar en cuenta que mayoría legislativa se tiene, pero no se tiene la mayoría calificada, que es la que permite, digamos, hacer modificaciones en la Constitución y que se fortalezca, digamos, las transformaciones que eran necesarias desarrollar en ese momento. Se consolida, pues, ese gobierno y en las próximas elecciones, 2014, también se vuelve a ganar con, ahora sí, un miembro directo del FMLN, un comandante histórico, el profesor Sánchez Serén. En estas nuevas elecciones, digamos, hay una pérdida de apoyo, de votación, sin embargo se logra todavía la victoria. Hay que reconocer, digamos, en esta etapa que, digamos, el enemigo político que existía en ese momento era nada más Arena, que es, digamos, el referente electoral histórico de la derecha desde finales de los 80 y ha estado siempre plegado, pues, a las políticas neoliberales y al financiamiento específico de los gobiernos de turno de Estados Unidos. En el 2015 se toma una decisión de llevar a una nueva figura que estaba surgiendo, un alcalde que se tenía en un municipio pequeño, Nuevo Cuscatlán, llamado Nayib Bukele. Había tenido, digamos, una buena gestión, había sido exitoso y la dirección del partido toma la decisión de llevarlo como candidato
alcalde a la principal vitrina del país, que es a la alcaldía de San Salvador. Entonces se lleva esa candidatura y esta persona gana la alcaldía de San Salvador. A partir de ahí empieza a construir, digamos, su propia forma de gobernar, sus propios equipos, incluso usa su propio colorido, distinguiéndose de lo que históricamente el FMLN había desarrollado. El FMLN siempre ha utilizado el rojo y ellos utilizaban un celestito, un cian, y fue, digamos, peculiar el desarrollo de estos equipos específicos que llevaban su mensaje particular más allá de lo que el FMLN a nivel global estaba planteando. Empezaron a sentirse algunas contradicciones entre esta figura con el presidente nuestro en ese momento y también con la dirección del partido que estaba desarrollando sus lineamientos, su programa, y hubieron, digamos, contradicciones bastante fuertes al nivel de los planteamientos que hacía este personaje. El 2017, siendo Nayib Bukele alcalde de San Salvador, rompe con el partido y él decide lanzar prácticamente su candidatura presidencial desde ese momento. Empieza a hacer su propia campaña, empieza a desarrollar su propio movimiento llamado Nuevas Ideas en ese momento, y para las elecciones del 2018 llama al voto nulo, es decir, él no participa específicamente en ese proceso electoral, pero llama a todas sus bases y a toda la población en general a que vote de forma nula. Eso trae como consecuencia que nuestro partido baje grandemente en el caudal de votos y fortalece en este caso a la derecha histórica, Arena. Por tanto, ellos logran mayoría en la Asamblea Legislativa y también mayoría en las diferentes municipalidades. Para las elecciones presidenciales 2019, Nayib lanza ya su candidatura como candidato a presidente. En ese momento todavía su movimiento no está constituido como partido político y opta a ir por otro partido, un partido de derecha llamado Gana, y es el partido con el que él lanza su candidatura. En ese momento Nayib ha logrado, digamos, ya que viene de las filas del FMLN, romper fibras importantes dentro del partido. Hay organizaciones, hay población que está apoyando ahí, creyendo que es un candidato de izquierda, como hace el llamado él, una nueva izquierda en ese primer momento, y también lanza un mensaje, digamos, en contra del sistema de partidos políticos en ese momento, lo cual rápidamente tiene bastante aceptación. Ustedes saben que a nivel de Latinoamérica, pues los sistemas políticos partidarios están bastante débiles, bastante gastados, y la lucha del FMLN aquí había sido entrar al sistema político electoral y transformarlos desde adentro, no ser parte de ese sistema. Entonces él ataca al sistema y eso le produce, digamos, mayor apoyo y logra mucha aceptación en la población. Gana las elecciones del 2019 con una votación bastante fuerte y eso pues le permite posesionarse y iniciar, digamos, todo un proceso de desmontaje de algunos, digamos, elementos históricos de derecha, pero también algunos elementos de izquierda. Empieza a golpear por dos lados. Entonces, principalmente enfoca sus baterías contra el FMLN, empieza a despedir a toda la gente que estuviese relacionada con el FMLN, una persecución en todas las estructuras del gobierno, y eso permite que mucha gente se le una, principalmente gente de derecha que históricamente había estado degradada, que había estado fuera ya de la participación política, se le une y eso lo va poco a poco fortaleciendo. Para las elecciones del 28 de febrero 2021, llega muy fortalecido principalmente por el manejo que hace de forma mediática en el tema de la pandemia COVID-19. Digamos, impulsa muchos programas asistencialistas y eso
permite que vaya garantizando y que vaya desarrollando otras posibilidades y llegar a gente que antes no había llegado, y eso contribuye a que desde ahí él impulse toda su política enfocada obviamente a desgastar a los partidos políticos y a fortalecer de forma directa su proyecto. El poder político lo consolida a través de ganar las elecciones legislativas, logra colocar 56 diputados de 84, eso le da mayoría calificada, lo cual le permitiría modificar incluso la Constitución y todo tipo de toma de decisiones, tema de préstamo, temas vinculados con elecciones de segundo grado, elección de fiscal general de la República, elección de miembros magistrados a la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Cuentas y del Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, toda esa estructuración de votos de segundo grado, ellos pueden poner su gente, digamos, desde esa perspectiva, y además consolida también su poder a través de 146 alcaldías ganadas. Es una votación tremendamente masiva a favor del actual presidente. ¿Cómo podemos caracterizar al actual gobierno? Se puede caracterizar, es un gobierno de corte chauvinista, pero a la vez plagado increíblemente de ministros corruptos, de una forma visible y descarada. Hacen compras públicas directamente entre ellos mismos y no pasa nada, nadie les dice absolutamente nada, violan flagrantemente la Constitución, las leyes. Por ejemplo, hay una ley FODES que significa el traslado de recursos para todas las 262 alcaldías, y ellos simplemente decidieron no entregar este dinero, y eso produjo de que las alcaldías no pudieran desarrollar proyectos que van dirigidos a la población, y obviamente eso lo golpeó ya en la parte de las elecciones específicas para las alcaldías, porque no podían desarrollar proyectos, y la gente lo que demanda esencialmente pues son proyectos que le vengan a mejorar sus condiciones de vida en ese momento. Hay un uso abusivo de los recursos del Estado, y principalmente hasta el presidente se metió de forma directa a hacer propaganda, a hacer llamados para que votaran por sus candidatos, tanto a la Asamblea Legislativa como a las alcaldías. Es importante también mencionar, y en esta parte hay que ser autocríticos, que hay temas fuertes que golpean directamente a la población y que no fueron atendidos en su momento. Por ejemplo, cuando el FMLN fue a gobierno, hubo un momento determinado donde se quitaron algunos subsidios, por ejemplo el subsidio al gas, el subsidio a la energía eléctrica, y esto molestó mucho a la población. También el tema de pensiones no se ha logrado resolver, no se toman decisiones fuertes en el tema de las administrando el tema de las pensiones en nuestro país. Fueron impuestas en un primer momento, pero tampoco se ha hecho, digamos, una presión fuerte para que eso se logre desvanecer. El tema de la generación de empleo igual no se logró las metas que se pudieron haber planteado cuando se fue gobierno, y eso obviamente tiene un impacto negativo. El tema del salario mínimo está en $300 el nivel de vida acá en el país, bastante fuerte, digamos, desde que se dolarizó, todos los productos se encarecieron, por lo tanto los productos perdieron su valor adquisitivo y la población pues sufrió justamente ese impacto. También un tema digamos de impacto bien sentido es que hay algunas empresas que simplemente no pagan impuestos, y no se hizo, digamos, una política fiscal agresiva para ir a buscar a esas empresas y que pagaran los impuestos que no habían estado pagando. También en el tema del apoyo al desarrollo integral de la juventud, creo que no se profundizó en la parte específica de la atención a estos sectores que principalmente son los nuevos votantes, y son los que dieron el apoyo masivo al actual presidente, dado el tema de que él es joven, el presidente actual, y representa, digamos, a nivel de juventud, por lo menos tienen identidad y pertenencia en esa parte, aunque a nivel de políticas tampoco es que se esté planteando algo concreto que vaya a mejorar las condiciones de vida. En la parte de la reconstrucción del tejido productivo tampoco se logró masificar la construcción de nuevas empresas, el fortalecimiento a los sectores agrícolas, el tema de
industrializar algunos polos de desarrollo en algunas zonas más pobres del país, por ejemplo los departamentos más lejanos como Chalatenango, Morazán, que específicamente pues la gente vive del cultivo de la tierra, pues tampoco se buscó fomentar y desarrollar, crear cooperativas y buscar el desarrollo específico para esos sectores, sino que simplemente se siguió haciendo lo que se hacía desde antes, entregar un paquetillo de abono, semilla mejorada, pero eso no mejoraba las condiciones objetivas de vida de la gente. Entonces en esa parte sí hay que ser muy crítico en el abordaje. Y el tema principal, digamos, es el tema de la seguridad. Ustedes habrán escuchado el tema de las maras o pandillas, aquí está muy fuerte en el país, son reconocidas internacionalmente. Estas maras en algunos sectores específicos dominan la territorialidad y sin que las autoridades llamadas a eso puedan hacer absolutamente nada. Ponen renta a las pequeñas empresas, a las tiendas, a los locales de distribución y esas maras se fortalecen desde la perspectiva económica. Entonces no se le dio un trato específico a eso y no se logró resolver ese problema que era muy grave y que digamos durante los gobiernos de derecha se había fortalecido, pero tampoco nosotros tuvimos la capacidad de desmontar esa parte. Para ir finalizando, abordamos el tema del partido. Bueno, el partido lo podemos ver desde dos aspectos. Uno es, estamos golpeados desde la perspectiva electoral. Solamente tenemos una representación de 4 diputados en la Asamblea Legislativa y tenemos también un movimiento social bastante dividido y los principales sindicatos simplemente libran luchas economicistas y buscan pues al mejor postor, el que les resuelva sus condiciones y libran batallas inmediatas. No lo ven desde la perspectiva política y menos engranar un solo proyecto empujando para hacer las transformaciones necesarias en el país. A nivel de fortaleza, pues, lo que tenemos es una militancia que aún tiene mucha presencia en el territorio, está, digamos, ahí dispuesta a seguir dando la lucha. Sabemos que las condiciones son complicadas, pero que, digamos, lo electoral no es todo, pues que hay más condiciones en donde podemos irnos fortaleciendo y podemos ir construyendo poco a poco. Los principios y valores fundamentados en los estatutos del partido pues siguen vigentes, siguen siendo el principal legado, el elemento, digamos, de la visualización de la figura del presidente es lo que nos ha golpeado. Muchos de los candidatos que han ganado ni siquiera los conocía la gente, es simplemente el llamado del presidente a que se vote por esas personas. ¿Por qué tiene tanta presencia el presidente? Bueno, eso tiene explicación. Él es una persona que viene del tema del marketing, sabe mucho de eso, manejó increíblemente el tema de las redes sociales, con eso nos golpeó y nos sorprendió porque el partido no tenía desarrollado esas capacidades y ellos lograron a través de esos medios generar troles que creaban desprestigio a todos nuestros cuadros, a todos nuestros representantes y obviamente prestigio a ellos. Así fueron construyendo credibilidad y hoy eso está al máximo esplendor, la credibilidad que se ha generado el presidente ante la población. Entraremos a un proceso de recomposición, pues el partido ha planteado asambleas generales donde posiblemente incluso se elijan nuevos cuadros para que dirijan el partido, pero hay que pensar principalmente en esto, de que las banderas de lucha están ahí, están vigentes y la militancia está capacitada para poder transformar y poder desarrollar este país. Creo que en algún momento la dirigencia no ha estado a la altura de las capacidades mismas que ha traído y ha venido desarrollando la militancia y esa es la exigencia en algún momento determinado. Incluso se generaron algunas corrientes distintas que nos pudo llevar a una desunión y que pudo facilitar obviamente el crecimiento de estas otras pensamientos de derecha que hoy en día se han consolidado. Por ahí vamos cerrando, camaradas. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos responder o en lo bilateral podemos conversar sobre estos temas que son pues apasionantes y son interesantes de ver la condición objetiva en la que se encuentra hoy en día Latinoamérica. Saludos, Fin, desde Yaracuy, Venezuela. Me pareció interesantísimo la exposición que hiciste. Ahora, una pregunta con respecto
cuando el partido estuvo en el poder, ¿cuáles condiciones o por cuáles fueron las causas de no cumplir con las pautas de empoderar al pueblo y abrir una economía de mayor participación popular? Saludos, Eliseo Mora desde Yaracuy. Saluditos, yo también tengo una pregunta. Que espero me la respondas después de la de Eliseo, que me tengas ahí en cuenta lo siguiente. Yo quedo muy sorprendido por la claridad de tu exposición, muy coherente. El asunto es que uno no puede evitar, por ejemplo, hacer comparación entre lo que tú relatas y el entorno colombiano, porque bueno, yo hablo desde Medellín, Colombia. En el entorno colombiano nosotros, como tú sabes, estamos en un proceso, en la construcción de un proceso de paz. Pero el partido de las FARC, por ejemplo, no ha tenido ninguna oportunidad en el espacio político electoral, porque por muchas circunstancias ha vivido, en términos generales, un cerco político y una ausencia pues de garantías. Acá han asesinado más de 200 excombatientes. La cuestión es que a mí me sorprende mucho cuando al comienzo relatabas sobre los acuerdos, y me dio la impresión que los acuerdos que hizo el FMLN tuvieron como centro el asunto de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, lograr un espacio más democrático y participativo en las fuerzas armadas. Acá en Colombia, por el contrario, ese asunto quedó fuera de la negociación. Solo se obtuvo un compromiso verbal, un compromiso político de cambiar la doctrina, y un cambio de doctrina supuestamente mirando hacia la OTAN, decía el presidente Santos, hacia la doctrina de la OTAN, para sustituir la doctrina del ejército colombiano, que es instruida en la ya famosa Escuela de las Américas, ¿no? La doctrina del enemigo interno. Pero se hizo mucho más en asuntos sociales, sobre todo alrededor del problema de la tierra. Pero bueno, para no largarme pues, en vez de una pregunta, una exposición, básicamente mi inquietud es cómo hizo el FMLN, o si el FMLN no afrontó la retaliación de sus sectores de poder que habían sido adversarios en la guerra y que tenían toda la posibilidad de realizar un cerco político. ¿Cuál crees que fue la posibilidad, o si la vivieron y pudieron superarla? Más o menos esa es mi primera inquietud. Saludos, Eliseo. Mira, una de las condiciones, digamos, que no permitió avanzar en esa línea es que la Asamblea Legislativa seguía siendo dominada por la derecha y todas las demás instituciones. Existe una figura dentro de la Corte Suprema de Justicia, que es la Sala de lo Constitucional. Ellos se adueñaron, se apoderaron de esa Sala de lo Constitucional, y cualquier decreto ejecutivo que se sacaba en función, digamos, de mejorar las condiciones de vida de la gente, iba orientado, ellos automáticamente lo declaraban inconstitucional, y eso ya no pasaba, no se podía seguir desarrollando. Obviamente hubieron, digamos, algunos vicios también, y eso hay que reconocerlo. Obviamente la mano del imperialismo siempre estuvo ahí presente a través del Fondo Monetario. El tema de ser económicamente dependiente, bastante complicado en esa perspectiva, y algunas estructuras de funcionamiento dentro de los departamentos, las directivas, estuvieron más encasilladas, digamos, en los temas más
partidario que de fomentar la parte organizativa de la población. En esa parte pues no se pudo, digamos, consolidar en función de las necesidades objetivas que se necesitaban, de estructura de base, de comités de base, de organizaciones específicas. Eso se logró en algunas comunidades, pero no a nivel general en todo el país. Obviamente ahora, viéndolo en perspectiva, se puede, digamos, ver algunos detalles o algunos elementos que posiblemente en la mesa en ese momento no se pusieron, no se plantearon. Lo que más golpeaba en ese momento a la población eran justamente las dictaduras militares, eran los cuerpos represivos de seguridad, los escuadrones de la muerte. Entonces era fundamental el desmontaje de esos organismos, y eso se logró. Ahora, en el tema específicamente económico, sí fue una debilidad. Solamente se planteó un foro de concertación económica donde se iba a debatir si hubo el tema de la tierra, hubo, digamos, mejoras en algunos sistemas específicos para algunas poblaciones, pero en términos generales, digamos, el tema de no solo de la distribución de la riqueza, sino de la generación de la riqueza. O sea, ¿quién genera riqueza? A través de empresas, a través de mecanismos importantes que igual el Estado tendría que haber impulsado. Creo que en esa parte no se profundizó, y es que aquí hubo un error conceptual. Yo estaba pequeño en esa época, pero igual ya participaba en algunas reuniones cuando se debatían estos temas, y se hablaba, por ejemplo, de la masividad. O sea, el FMLN, cuando firma los acuerdos de paz y participa en su primer proceso electoral 94, esperaba un voto enormemente masivo. Es decir, había la concepción de que el pueblo apoyaba al movimiento revolucionario que era el FMLN en ese momento, pero un apoyo masivo. Y eso, pues la práctica nos demostró que no era así. Pues no se ganaron las elecciones presidenciales, la legislativa fue una representación, pero fue mínima. Entonces empezó a ir construyendo de a poco. Entonces ahí quizás se midió mal en ese momento la aceptación que de verdad el pueblo tenía con respecto al movimiento revolucionario. Se pensaba que era más, y en realidad en lo concreto el apoyo electoral no fue lo que se esperaba en ese momento. Entonces, en la parte económica fue una gran debilidad. En la parte social igual no se construyeron nuevas formas de organización. Algunas veces incluso hasta se descuidaron las repoblaciones, que fueron pilares fundamentales en el tiempo de la guerra, y eso pues no permitió ir fortaleciendo. Hubo, digamos, un abandono en la parte de la lucha social. Todos los líderes luchadores sociales que se habían construido durante el tiempo de la guerra pasaron a formar parte de la nueva organización política y a dar la batalla política. Entonces se descuidaron esos sectores y muchas veces llevaron otro rumbo. Pues los sindicatos se perdieron, fueron en otra línea. Entonces eso al final terminó debilitando el proceso. Buenos compañeros, excelente, muy interesante la charla. Hacía rato que no me podía comunicar por mi trabajo, pero hoy fue un día de esos que estuve como pendiente todo el día y que quería saber cómo bien relatado lo que había pasado allí. Le quedan a uno muchas preguntas, porque de todas maneras parece como que es el diario vivir que se está viviendo, digamos, en Centroamérica y Suramérica. Estoy de acuerdo con lo que dijo Leo. Es exactamente lo que estamos viviendo en nuestro país, donde los medios y la relatoría de los que están manejando nuestro país son basados o digamos delimitados como, o sea, cómo manejar la población. Y si nos salimos de ese carril, nosotros vemos a diario que si pensamos diferente, que si no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno, son asesinados. Estamos viviendo una, digamos, si no decimos una masacre, digamos que se está viviendo un desplazamiento de la población de una manera otra vez horrorosa, y asesinatos a diario. Mi pregunta es, ¿qué proyecto tienen a partir de todo lo que están viviendo ustedes y qué están haciendo para mejorar el partido?
Muchas gracias. Aprovecho lo que dice Pequitas para ver si me puedes responder junto con ella, porque una de las cosas, por ejemplo, que aquí ha sido más difícil de asumir en la percepción del partido de las FARC es su tradición marxista-leninista de la época de la tradición soviética, porque el origen de las FARC, digamos, si bien es campesino, luego tuvo una influencia del Partido Comunista Colombiano. Y en los estatutos, por ejemplo, del partido FARC, se habla de marxismo y de pensamiento crítico, pero las formas de organización siguen siendo leninistas. O sea, que son unas formas que preparan un partido más bien para la toma del poder, para el asalto del poder, más que para este asunto de la participación electoral. Entonces, en ese contexto va mi pregunta. El FMLN, ¿cómo asume ese debate ideológico del marxismo, del pensamiento crítico, de la emergencia de nuevos movimientos sociales, de todo ese cuento que ha sido tan difícil a veces de asumir para partidos de una izquierda más tradicional como es el partido de las FARC? Sí, yo creo que es fundamental plantearse el qué hacer. Por ahora nos hemos planteado desarrollar un congreso donde se van a plantear, digamos, el programa, los principales lineamientos sobre la base de lo que hay que trabajar, digamos, a grandes rasgos, pues el tema de fortalecer la organización local, los comités de base, acercarse más a la gente, volver a tener el vínculo con la gente, porque muchas de esas cosas cuando se tiene la presidencia, muchas veces se genera algún tipo de distanciamiento y eso la gente pues lo ve mal porque se pierde esa identidad y esa pertenencia a que están siendo representados por un partido del mismo pueblo. Entonces todas esas condiciones que se van a ir generando a través de la organización, a través de la oposición inteligente, a través del antiimperialismo, de las líneas concretas, de la lucha histórica, las banderas concretas que hemos traído y que siguen teniendo una enorme vigencia, que siguen siendo elementos esenciales en la organización de la población, vamos a seguir en eso. Esperamos pues que se tomen decisiones importantes, principalmente en el tema de la conducción del partido, que es una de las cosas que se ha cuestionado, el tema de los lineamientos claros, de cuáles deben de ser las estrategias, las tácticas y sobre todo del programa histórico de la revolución, pues retomarlo y empujar y luchar por eso, ir dejando afuera aquellos disquialiados que simplemente llegaron a favorecerse, a comer con la cuchara más grande y descuidaron pues las necesidades principales de la población. Eso es el aprendizaje, es duro, pero esencialmente, digamos, la conducta revolucionaria, la disciplina, la mística, eso debe de mantenerse siempre firme y con la mente clara de que la lucha por el pueblo debe ser por siempre. Bueno, nuestros estatutos nos definen como un partido revolucionario con rumbo al socialismo, que nuestra meta es la construcción del socialismo. También se plantea el tema de la revolución democrática y obviamente el antiimperialismo. Digamos ya a nivel concreto del desarrollo de la praxis, ¿no? Y la realidad misma, muchas veces al llevar, digamos, candidatos que no son internos del partido, pero que sí tienen afinidad con la gente, esa condición muchas veces se aparta un poco, pero lo importante es la definición desde la perspectiva del partido, de lo que se quiere construir, de lo que se busca. Entonces, eso sí, nosotros lo mantenemos intacto. Como te digo, ya la praxis no es sencillo, pues, vincularlo con estos temas electorales, con la realidad
de lo que ocurre hoy, y principalmente que desde la perspectiva revolucionaria nosotros debemos ir adelante en la realidad, y muchas veces el partido nuestro se ha quedado atrás, se ha vuelto reaccionario, o sea, la misma derecha nos ha ganado algunos escenarios, y eso te mueve y te dice, bueno, y entonces ¿cuál es la condición revolucionaria? Si ahorita nos hemos quedado atrás. Entonces, obviamente se viene una jornada de debate a fondo, y principalmente la búsqueda pues nuevamente del apoyo popular, que es al final lo concreto que te puede ayudar a construir algo diferente y las transformaciones que el país necesita. Bueno, parece ser que se acabó la ronda de preguntas. El tema muy interesante, sobre todo a mí yo no puedo evitar como mirar estos partidos que vienen de procesos de paz, cómo se construyen, ¿no? Porque por el caso concreto que vimos en Colombia, ¿no? Que una de las posibilidades que tiene la paz es que organizaciones antes en armas tengan garantías para hacer política y que tengan un espacio político electoral inclusive, pero que, como decíamos, en el contexto colombiano se han enfrentado a una violencia, una retaliación violenta y a una estigmatización política que casi que hace imposible, por decirlo menos, cualquier posibilidad de representatividad de estos partidos. Entonces nos encontramos como un escenario como el colombiano, ¿no? Donde la paz se derrumba, donde esa derecha que ahora gobierna pues se ha encargado de destruir como esa esperanza de paz mucho, y bueno, ahí habría pues mucho que decir, pero no viene al caso. En todo caso, compita Osmin, de mi parte, y yo creo que de los demás compañeros, me atrevería a decir que mil gracias. Una gran exposición, políticamente clara, coherente, estructurada, una belleza, mano. Muchas gracias. Revolución o muerte venceremos, el FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Farabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos.